Buenas noches, Juan Carlos Galvis. Soy estudiante de sociología eh, para este curso denominado Ruralidad y Transformación Social. Bien, ¿qué es la ruralidad? Eh, la ruralidad es el espacio más idóneo para eh, el abastecimiento y provisión de alimentos a la ciudad, eh, es decir, al urbano. Es una interrelación eh, donde se retroalimenta lo rural, urbano, rural. Lo rural en Colombia podríamos decir que es un problema de distribución equitativa de la tierra. Es decir, lo que siempre se ha señalado o se ha solicitado desde los campesinos, desde los habitantes de la ruralidad, que es la reforma agraria. Una reforma agraria que permita una mejor redistribución de la tierra. ¿Para quién? Pero, pues, por supuesto, para el campesinado. Pero esa reforma agraria no significa desarrollo rural. eh, Ni el desarrollo rural se puede concebir sin la agricultura campesina. Es decir, la agricultura campesina podríamos decir que hace parte de ese desarrollo rural integral, ¿sí? En todo su conjunto. Eh, pero se requieren de unas condiciones donde haya el desarrollo, y el desarrollo entendido como esa infraestructura, como esa inversión y como ese cuidado del medio ambiente. Hoy, en plena era de globalización, las multinacionales eh, han vuelto los ojos hacia el campo para su explotación, es decir, para explotar eh, eh, esos recursos naturales, bien sea frente a hotelería o bien sea frente a recursos naturales como el carbón, como la misma agua, cierto, como el oro, bueno, etcétera, etcétera. Pero, pero en una función más de seguir acumulando, o sea, en ese aspecto de seguir enriqueciéndose a costa del sacrificio del territorio. Yo creo que lo que se necesita eh, no es ese tipo de desarrollo, entre comillas, que han implementado este modelo de acumulación. Creo que se tiene que hablar de otro tipo de desarrollo. Es decir, se tiene que romper con esa concepción neoliberal donde hoy podría decirse que se sustituye el terrateniente por la transnacional que viene a explotar el territorio, pero que sencillamente no genera realmente desarrollo para las comunidades y para la sociedad en general. Por lo tanto, ese cambio, en un cambio de concesión, no se podría hablar entonces de desarrollo, ni se podría hablar de progreso, sino sencillamente de seguir hundiendo en el atraso a toda la comunidad rural, a todos estos habitantes de este importante sector. Por lo tanto, lo que se requiere es una política estatal que permita articular un desarrollo entre ese desarrollo industrial que ha tenido lo urbano y el desarrollo versus un desarrollo supremamente explotado que se ha dado en el campo. Eh, entonces tenemos que cambiar esto por un desarrollo que genere oportunidades, oportunidades al campesinado, a los habitantes de la ruralidad, pero
a través de la implementación de carreteras o de infraestructura física, a través de tecnología, a través del fortalecimiento de estos proyectos agrícolas y pecuarios. O sea, lo rural hoy en Colombia sigue siendo, bajo esa concepción anterior de mera explotación, pues sigue siendo un sinónimo de atraso. ¿Cómo entonces se constituye lo rural? Lo rural se constituye desde una concepción de desarrollo integral, articulado con la ciudad, pero con inversión social en infraestructura de acueductos, de escuelas, de hospitales o centros de salud, de la misma electrificación, de vías de acceso, de capacitación, de tecnificación, de préstamos de acceso eh, al sector financiero con bajos intereses para el fortalecimiento de estos proyectos productivos con acompañamiento y asesoría científica. Es decir, es todo un cambio en la concepción de la explotación, ¿cierto? Para poder eh, 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 lograr que allí hayan verdaderas transformaciones que entren a superar la pobreza que se ha mantenido sobre todo en este territorio rural. Entonces se requiere de una investigación para de investigaciones que por supuesto se tienen a nivel mundial y que nos van a permitir no caer en situaciones eh, que ya hacen parte de la historia y que pueden ser fácilmente superadas si conocemos ese conocimiento, o si tenemos mejor ese conocimiento que se ha desarrollado en otros territorios o en otras latitudes. Eh, es innegable que la construcción de lo rural pasa por la redistribución de la tierra y por la puesta de la producción de las diferentes iniciativas que se tienen. Es decir, se debe explotar la tierra, pero de una forma racional y no tener tierras aptas para la producción, pero que vienen siendo improductivas. Es decir, eso es una particularidad que se da desde el modelo que se da hoy, el modelo que se da así en Colombia a través de los terratenientes. Es decir, tener vastas propiedades de tierra, pero improductivas y de mejor calidad para producción de alimentos, pero totalmente improductivas solamente para la ganadería. Y cuando se habla de la ganadería, no una ganadería simplemente donde la cantidad de cabeza de ganado pues no son considerables para la cantidad de terreno que se tiene. Es decir que debe existir eh, una, una confrontación, ¿sí? A esos poderes que bajo esta concepción han mantenido este tipo de desarrollo, eh, un subdesarrollo que no ha hecho que el campo sea prioritario, que el campo de lo que se requiere o la ruralidad de lo que se requiere para apoyar e implementar el desarrollo, sobre todo en materia de alimentación, en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Lo que quiero plantear es un viraje de 180 grados en las relaciones de producción frente a las que se han impuesto o desarrollado y avanzar hacia una tecnificación que genere mejores dividendos para quienes producen la tierra.
pero no bajo una concesión desde las iniciativas privadas, es decir, no bajo una concepción de la privatización o mejor, desde que desde el capital privado. Aquí se requiere una fuerte inversión por parte del Estado, es decir, desde lo estatal para poder generar todo lo que vive, todo lo que, todos los que viven en el campo, la posibilidad de aumentar y de generar un valor agregado en unas mínimas condiciones. De lo contrario, no es posible generar riqueza para todos, sino para unos cuantos. Es romper, creo que con esa línea neoliberal del libre mercado. Debe haber, por lo tanto, una regulación estatal. No puede mantenerse el principio o el concepto del libre mercado por cuanto en estas condiciones es imposible que se pueda desarrollar y fortalecer eh, lo que corresponde a eh, la ruralidad como tal. Bien, para cerrar esta presentación, vamos a avanzar en el tercer punto, que es tensiones eh, y problemas que aborda la sociología. Yo creo que la sociología lo primero que tiene que abordar para hacer profundos cambios con base en la razón, fundamentalmente con base en la fuerza de la razón, es, es hacer entender la necesidad de que ese poder terrateniente y ganadero que se opone a un cambio entienda que bajo esas relaciones no es posible poder avanzar hacia el desarrollo. Es decir, ellos han sido los responsables de este tipo de desarrollo o de subdesarrollo para poder avanzar hacia una nueva concepción donde las relaciones de explotación eh, eh, se den a través de un cambio. eh, necesitamos, necesitamos que bajo que se entienda como tal toda esta concepción del desarrollo errónea que han venido impulsando sobre todo los terratenientes. Entonces, eh, lo que se necesita es unos cambios en las relaciones productivas con el propósito de desarrollarlas y que éstas empiecen a generar una mayor riqueza, ¿cierto? Que se revierta precisamente dentro de la población que allí ha estado permanentemente y que se ha dedicado a este importante sector de la sociedad. Eh, Eso es lo central. Ese poder lo tiene que abordar, ese poder eh, que hoy se da dentro de la ruralidad, creo que lo debe abordar la sociología rural como tal, con el ánimo de poder fundamentar mejor las razones por las cuales debe desistirse de ese tipo de desarrollo que tanto ha perjudicado al campo en general. Lo otro es la necesidad de una real y equitativa repartición de la tierra. Es decir, eh, en esas relaciones que hoy poseemos o que hoy se tiene, es imposible desarrollar el campo. ¿Sí? Para que haya un mejor desarrollo, tiene que haber una verdadera reforma agraria que hablaba inicialmente. Se debe partir de ese principio para, obviamente, esta explotación debe ser racional. Junto con esto se tiene que abordar la tecnificación y la capacitación de la mano de obra. Es decir, si vamos a tecnificar el campo, pues es indudable que debe, eh, debe cualificarse, debe capacitarse, debe calificarse esa mano de obra con el propósito de que pueda implementar esa tecnología y así permita un mejor desarrollo. Otro es el problema ambiental en cuanto
a un desarrollo sustentable y sostenible. Esto es hoy vital en las condiciones en que se encuentra el deterioro de nuestro planeta. Otro problema que creo que es muy importante y que debe ser atendido desde nuestra disciplina tiene que ver con el problema de los transgénicos, como, sobre todo como un tema ético y necesario que debe enfrentar nuestra disciplina. Es necesario igualmente revisar la producción de alimentos sanos, sin agrotóxicos, por cuanto esto viene generando realmente problemas graves para la salud. Y esta implementación de este modo de producción no obedece sino a la misma razón de acumular y acumular más capital sin realmente mirar las consecuencias que se tienen tanto medioambientales como para el mismo ser humano. Por lo tanto, creemos que la sociología rural debe mirar el tema de la agroecología, que es tan vital para la salud de la humanidad. En estos términos, dejo mi exposición frente al tema que me corresponde. Muchas gracias. Buena noche.